Y voy a pedirle que abramos la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, amados hermanos, pertenece a la literatura poética de la Biblia, también conocido como literatura sapiensal o libros de sabiduría. Y en el capítulo número 3, hermanos, en el capítulo número 3, el verso número 15, por favor, los niños de 1 a 12 años, salgan por favor a sus clases. Libro de Eclesiastés capítulo 3, verso 15. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios, lean junto conmigo, hermanos. Eclesiastés capítulo 3, verso 15. Dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. ¿Y Dios qué, hermanos? Dios restaura lo que pasó. Hay palabras clave. Les decía que este libro, hermanos, pertenece a la literatura de sabiduría, que son 5 libros poéticos en la escritura. Son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esos libros son los que se conocen como libros poéticos porque en el idioma original están escritos en forma de poesía, ¿sí? Y estos libros, amados hermanos, pues dan consejos para la vida cotidiana al pueblo, dan consejos para la vida práctica. Así que usted va a encontrar ahí, a través de estos 5 libros, a través de Job, a través de Salmos, de Proverbios, de Eclesiastés y Cantares, pues consejos para la vida diaria y consejos muy importantes, muy interesantes. El libro de Eclesiastés es uno de estos libros y se cree que cuando Eclesiastés significa, fíjese bien, Eclesiastés significa predicador o filósofo. Por si usted está haciendo ahí anotaciones, pues anótele, ¿verdad? Significa predicador o filósofo. Entonces, el predicador, cuando escribe este libro, algunos teólogos creen que cuando él escribió este libro, estaba pasando por un momento de depresión, por un momento difícil. Yo no sé cuántos de los que están aquí han leído el libro de Eclesiastés. Levanten su mano los que han leído el libro de Eclesiastés. Bueno, son pocos. Los que han leído el libro de Eclesiastés se van a dar cuenta como que el libro en sus páginas tiene mucho pesimismo. ¿Por qué? Porque cuando habla del trabajo de los hombres, dice que es vanidad. Hay palabras claves aquí en el libro de Eclesiastés. Las palabras claves del libro de Eclesiastés son las siguientes. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, la palabra vanidad es una palabra clave en el libro de Eclesiastés. La otra palabra clave es debajo del sol o debajo del cielo. Va a encontrar esas palabras claves, esas expresiones en el libro de Eclesiastés. Y la tercera palabra clave es dije yo en mi corazón. Dije yo en mi corazón porque el filósofo, el predicador, está meditando acerca de los asuntos de la vida y llega a la conclusión de que todo en esta vida es vanidad. Por eso se cree que estaba pasando por un momento difícil cuando lo escribió. En el capítulo número 1, en los primeros versos, precisamente en el verso número 2 dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es ¿qué? Todo es vanidad. Entonces, de ahí, de esa palabra vanidad de vanidades, cuando empieza a hablar acerca del trabajo de los hombres, dice que es vanidad. Cuando empieza a hablar acerca de los logros personales, dice que es vanidad. Cuando empieza a hablar acerca
de la juventud. Dice que la juventud es vanidad. Entonces todos los temas o tópicos que toca Eclesiastés en su mayoría son vanidad. ¿Qué es vanidad en este contexto de la Escritura? En este contexto de la Escritura, vanidad viene de hueco, de vano, de algo vacío, de algo pasajero, de algo transitorio, de algo que no dura para siempre. Entonces, para el predicador, así es la vida. Pero lo interesante, amados hermanos, es que el predicador tiene un propósito por el cual está diciendo todo esto. No es que él estuviera deprimido, no es que él fuera un pesimista, sino que él habla precisamente al final de su libro de lo que le da sentido a nuestra existencia, de lo que le da propósito a nuestro trabajo, a nuestros logros personales, a nuestra juventud, a nuestra vejez, a todo. Pero eso viene al final del libro. Pero en este capítulo que acabamos de leer, en el capítulo número 3, el predicador usa una de sus frases también comunes. Aparte de vanidad, usa una de sus frases comunes. Dice en el capítulo número 3, en el verso número 1, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y entonces, amados hermanos, nos empieza a hablar de 4 todos de la vida, de 4 absolutos de la vida. Lo primero que él habla, dice que hay tiempo de nacer. ¿Y tiempo de qué? De morir. Hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir. Esa frase, tiempo de nacer y tiempo de morir, nos habla acerca de los ciclos en nuestra vida o de las etapas en nuestra vida que todos los que hemos nacido en esta vida vamos a pasar. Una persona que nace, un bebé, se espera que ese bebé crezca, ¿verdad que sí? Y que de ser bebé vaya creciendo hasta que llega a la edad de ¿qué, hermanos? Como eso de los 12, 13 años, a la edad de la adolescencia, ¿sí? Y luego de la adolescencia llega a la juventud, y de la juventud a la edad adulta. Hay tiempo de nacer, ¿verdad que sí? Y entre el tiempo de nacer hay todo un proceso de crecimiento. Y de la edad adulta a la vejez o a la senectud, ¿verdad que sí? Y de la vejez y la senectud, ¿qué sigue? ¿Tiempo de qué? Tiempo de morir. Bueno, para nosotros, tiempo de la gloria eterna. Los que hemos creído en Jesucristo, amén, hermanos, porque en Él tenemos vida, pero vamos a experimentar muerte. Y se espera que ese desarrollo físico, amados hermanos, que vamos teniendo, pues espera que vaya siendo un desarrollo normal, ¿sí? Aunque muchas veces ese desarrollo se ve frustrado por enfermedades, ¿sí? Se ve frustrado por herencias genéticas, enfermedades genéticas, o se ve frustrado por accidentes, o se ve frustrado de una forma u otra, ¿verdad? Pero muchas veces se ve frustrado, pero lo natural, lo normal, es que la persona vaya creciendo en esos ciclos de la vida, y juntamente con esas etapas de la vida, se espera que también vaya teniendo un desarrollo psicológico. ¿Qué quiero decir con un desarrollo psicológico? Pues que la persona se vaya comportando conforme a ¿qué? Conforme a su edad, ¿verdad que sí? En un niño, ¿qué es común en un niño? ¿Los berrinches son comunes en los niños? ¿Sí? ¿A cuántos de ustedes su hijo nunca le hizo berrinches? A todos en algún momento, ¿verdad? Los niños hicieron berrinches. Y hay diferentes tipos de berrinches.
El niño que no se quiere mover de su lugar y se queda, ¿cómo le dicen? Intrincado, ¿verdad? Ahí. O el niño que llora y patalea y se tira al suelo y hace el berrinche en el suelo. No debe de ser, pero es común en los niños, ¿verdad que sí? O el niño que se le va el llanto y le tiene que echar aire para que vuelva en sí el niño porque no puede contener la respiración. O el niño que de tanto que se le va el llanto se empieza a hacer arco. ¡Ay, el niño! Y está haciendo un berrinche el niño porque no consigue el niño lo que quiere. El juguete, la paleta. Bueno, pues ahora ya los niños echan berrinche por el celular, ¿verdad? Y los juguetes ya cambiaron en este tiempo. Pero se espera que ese niño, conforme va creciendo, vaya dejando esos berrinches, vaya haciendo en la formación que le dan sus papás, ¿verdad? Vaya dejando todo eso. Pero que cuando ya se llega a la edad adulta y se hacen berrinches, ¿habrá adultos que hacen berrinches, hermanos? Jóvenes, ¿habrá jóvenes que hacen berrinches? Bueno, métase ahí al YouTube, ¿verdad? Al Yo Te Vi, métase ahí y se va a dar cuenta que ahí hay berrinches de jóvenes, y van a aparecer berrinches. Bueno, yo no me he metido, solamente lo estoy suponiendo, ¿verdad? Solamente estoy platicando. Pero no es propio. En las Olimpiadas, no sé si fue la última o la antepenúltima Olimpiada, una corredora de obstáculos, favorita esta corredora al oro, corriendo los obstáculos, tumbó varios obstáculos y no obtuvo el primer lugar. Como no obtuvo el primer lugar, iba con su compañera hacia los vestidores muy enojada y antes de entrar a los vestidores se tiró al suelo y empezó a patalear. ¿Qué haría usted si fuera con una amiguita y de repente su amiguita se tirara al suelo y empezara a tirar patadas? ¿Qué haría? ¿Le echaría aire? ¿La levantaría? ¿La abrazaría? No, manita, la próxima van a ser mejor las Olimpiadas. ¿Haría eso? ¿Qué haría? Eso fue lo que hizo la amiga, le dijo, ahí te ves, y la dejó ahí pataleando haciendo sus berrinches, porque no es propio. Eso tiene que ver con la madurez, con el crecimiento psicológico, ¿sí? Pero a veces somos en la infancia dañados psicológicamente por algo que nos sucedió y empezamos a crear mecanismos de defensa y comportamientos que muchas veces esos comportamientos no van conforme a nuestra edad. Hay tiempo de morir, de nacer, pero también hay tiempo de ¿qué? De morir. Físicamente todos vamos a pasar por eso, pero en cuanto al aspecto psicológico, a lo mejor hay cosas que en nosotros, en nuestro desarrollo, hermanos, hermanas, en nuestro crecimiento, que tenemos que hacer morir ya. Porque no van de acuerdo ¿a qué? A la edad que nosotros tenemos. Segundo aspecto, el segundo todo de la vida. El segundo todo es el todo de las emociones. Dice aquí que, bueno, hay tiempo de nacer y tiempo de morir, ¿verdad? Y luego vaya al verso número 4. Verso número 4 dice que hay tiempo de llorar y tiempo de ¿qué? De reír. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Entonces, algo que forma parte de todos nosotros son las emociones. Nosotros nacemos y nacemos con un paquete de emociones, ¿verdad que sí? Y lloramos. ¿Quién de nosotros no ha llorado? Y reímos. Y nos amargamos y nos deprimimos y prorrumpimos en júbilo, ¿verdad que sí? Y no solamente nos reímos, nos carcajeamos, nos entusiasmamos, damos gritos de júbilo, pero también muchas veces damos gritos de enojo,
Las emociones ahí constantemente se manifiestan. Una cosa, entonces todos nacemos con emociones y en algún momento u otro las expresamos, ¿verdad que sí? Sentimos temor, tenemos temores. ¿Quién de los que estamos aquí no ha sentido temor alguna vez? Tenemos temor, pero una cosa son las emociones que Dios las ha puesto. Dios nos ha creado a usted y a mí con emociones. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Y yo creo que Dios nos ha creado con emociones para una vida mejor. Pero una cosa son las emociones y otra cosa son las enfermedades emocionales. ¿Verdad que es distinto? Una cosa son las emociones y otra son las enfermedades emocionales. Una cosa es que yo a veces sienta enojo y otra cosa es que yo me amargue. Porque la amargura no es algo de un ratito. Ahorita estoy amargado y se me fue la amargura, no. Yo pues ahorita estoy enojado y se me va el enojo. ¿Sí? La Biblia dice que airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero muchas veces me puedo, más que enojar, me puedo amargar. Y la amargura pues implica que mi orgullo me impide pedir perdón. La amargura es algo que cuando nosotros recordamos lo que nos sucedió, es como volverlo a vivir. ¿Sí? Es como revivirlo. Cuando usted recuerda algo que le sucedió, es como volverlo a vivir. Es como las corridas de toros. Sale el toro, sale el jinete en su caballo, sale con una lanza grande, ¿verdad? Que trae un punzón. ¿Y qué hace con el punzón? Le pica al toro. ¿Y el toro qué hace? ¿Sí? Entonces la amargura es como un punzón que cuando viene el recuerdo es como que nos vuelven a remover aquella herida que nos hicieron cuando éramos niños. Y ya estamos viejones, pero cuando éramos niños nos hicieron aquello y entonces viene el punzón, el recuerdo y volvemos a vivir aquello. Hay amargura. O viene la depresión. Una cosa es sentirnos tristes, ¿verdad que sí? La Biblia dice que Jesús lloró, que su alma se puso muy triste hasta la muerte. Experimentó el Señor la tristeza, pero otra cosa es la depresión. Cuando ya nos hundimos en la depresión. Todos nacemos con emociones, pero una cosa son las emociones y otra cosa son las enfermedades emocionales. La tristeza, la depresión, la amargura, las fobias, etcétera. Tercer todo, hermanos, tercer todo. Vamos al tercer todo. Dice el tercer, aquí, que hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de destruir, verso número 3, y tiempo de edificar. Verso número 5, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Verso número 7, tiempo de romper y tiempo de ¿qué? De coser. Entonces el primer todo de la vida hablamos de las etapas de la vida, ¿verdad? El segundo todo de la vida son las emociones y el tercer todo son los sueños, proyectos o iniciativas. Todos en esta vida alguna vez hemos tenido sueños, ¿verdad que sí, hermanos? No estoy diciendo que alguna vez hemos tenido sueño, no se me vayan a dormir. Alguna vez hemos tenido sueños, algo que queremos lograr. Algunos de ustedes no solamente han tenido, tienen sueños actualmente. ¿Cuántos tienen sueños actualmente? No, ¿cuántos tienen sueño actualmente? ¿Cuántos tienen sueños actualmente? Cosas que quieren lograr. Amén. Hay sueños ahí. Porque Dios a cada uno de nosotros nos ha dado la capacidad de soñar y nos ha dado una capacidad creativa, una capacidad de innovar,
nos ha dado sueños y a través de esos sueños, hermanos, vienen iniciativas y vienen proyectos. ¿Desde dónde vienen esos sueños? Desde que éramos niños tenemos sueños. Algunos de esos sueños de la infancia se lograron, pero hubo sueños, amados hermanos, que en el camino se quedaron frustrados. Y el problema no es que haya sueños que se hayan quedado frustrados. El problema es cuando nosotros perdemos la capacidad de soñar y decimos, ¿para qué seguir soñando? ¿Para qué seguir juntando piedras y construyendo? ¿Para qué seguir destruyendo y construyendo? ¿Para qué seguir rompiendo y cosiendo? ¿Para qué? Pero cuando éramos niños teníamos sueños y nos preguntaban, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? ¿Verdad que sí, hermanos? Y entonces dábamos diferentes respuestas a lo que nosotros queríamos ser cuando fuéramos grandes. Yo no logré mis sueños porque nunca crecí. No es cierto. Gracias a Dios, hermanos, el Señor me ha bendecido grandemente. Pero cuando a mí me preguntaban, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿A cuántos les han hecho esa pregunta? Levante su mano. ¿Cuántos se las hicieron cuando eran pequeños? Y verdad que dábamos una respuesta. A ver, Olguita, ¿tú qué respondías? Ella decía que, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Decía, doctora. ¿Sí? Hermana Vanje, ¿qué respondía? Doctora también. Elio, ¿qué respondías? No, me equivoqué de nombre. Tu hijo, ¿qué respondías? Quería ser bombero. ¿Sí? Todos teníamos una respuesta de lo que queríamos ser cuando fuéramos grandes. A mí me preguntaban, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y yo decía, médico, cirujano, partero. Toda la frase. No sé dónde me lo aprendí y a lo mejor en ese tiempo no sabía lo que significaba, pero siempre que me preguntaban, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Médico, cirujano, partero. Y un día, una gatita que tenía mi tía se estaba aliviando. No era la sirvienta, era un animalito. Y la gatita se estaba aliviando y mi tía me dijo, ándale que se llamaba muñeca la gatita, ándale que la muñeca se está aliviando. Y ahí fui yo y empecé a jalarle los gatitos a la muñeca. La ayudé a aliviarse, hermanos. Me sentía graduado. Un niño dijo que él quería ser gasolinero. ¿Cómo la ven? Y cuando le preguntaron, ¿por qué quiere ser gasolinero? Dice, porque siempre traen muchos billetes en la mano. Todos nacemos con sueños, con proyectos, con iniciativas, pero muchas veces esos sueños, esos proyectos y esas iniciativas, por situación económica quizás, por situación de descuido quizás, por situación, amados hermanos, de problemas, por algún momento u otro se han quedado frustrados. Y como les digo, a veces no es tanto lo que no hemos logrado, sino cuando hemos perdido la capacidad de soñar. Y decimos, ¿para qué seguir soñando? Pero eso no quiere decir que usted tenga que dejar de soñar. El último todo, el cuarto todo, bueno, hay un quinto todo, pero eso lo voy a mencionar solamente al final, pero el cuarto, dice la palabra que hay tiempo, en el verso número 5, fíjese bien, dice que hay tiempo de abrazar y tiempo de ¿qué? De abstenerse de abrazar. Y luego dice más adelante que hay tiempo de abrazar, de amar y tiempo de aborrecer. Es decir, algo que forma parte de las relaciones, de los todos de la vida, son las relaciones interpersonales. Hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer.
porque algo que forma parte de los todos de la vida, que todos nacemos con esa necesidad y con esa capacidad, son las relaciones interpersonales. Dios no nos crió para que seamos seres aislados, ¿sí? Dios no nos crió para eso. Dios no nos creó para la soledad. Cuando Dios vio que todos los animales tenían su pareja y vio a Adán, la Biblia dice que Dios vio que no era bueno. Todo lo que Dios había creado era bueno, ¿verdad que sí, hermanos? Pero hubo una cosa que Dios vio que no era bueno. Lo que Dios vio que no era bueno es que el hombre estuviera solo, y dijo: le haré ayuda idónea para él, porque todos nacemos con esa capacidad y necesidad de relacionarnos, y quizás por las situaciones de la vida o por nuestro carácter, a veces somos introvertidos, pero aún aunque seamos introvertidos, tenemos la necesidad de relacionarnos con las demás personas, y nacemos, amados hermanos, con la capacidad de amar y de ser amados, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y hermanos, Dios es amor. Así que todos nacemos con esa necesidad y capacidad de amar, pero también de recibir amor. Las relaciones interpersonales son parte del todo de la vida, y desde que nosotros nacemos, amados hermanos, nacemos en una familia, y con los primeros que nos relacionamos, ¿con quiénes son? Con papá y con mamá, ¿verdad que sí? Y hay una interacción entre la mamá y el bebé, y es más, y entre el papá y el bebé. Hay algunos videos, amados hermanos, donde los papás soban el vientre de la mamá y le tocan música y el bebé empieza a reaccionar. No sé si los han visto. Bueno, desde que el bebé está en el vientre de la madre, hay una interacción con los papás. Y el bebé en el vientre puede alegrarse, sentir emociones, y en el vientre puede sentir temor. No sé si ya les he platicado, cuando estuve yo en Musquis, Coahuila, mi primera iglesia como pastor, era una iglesia donde la casa pastoral era un terreno así como este, hermanos. Bueno, no la casa, sino el terreno de la casa pastoral. La casa era una casita así en la orilla, y todo el terreno era el patio. Y era un terreno lleno de nogales. Qué hermoso se vería, ¿verdad? Lleno de puros nogales, hermanos. Y la colonia se llamaba Nogalera, o sea, hacían honor a su nombre. Y cuando yo quería que yo y mi esposa saliéramos a caminar, pues no nos íbamos al centro, nos íbamos al patio. Y andábamos, ¿verdad? Caminando, no como Adán y Eva con ropa, pero disfrutando ahí todo el patio bien bonito. La casa tenía un cuarto, un pasillo, otro cuarto, y al fondo del pasillo estaba el baño. En una ocasión, cuando mi esposa estaba embarazada de nuestra primera hija, se levantó ella en la madrugada y fue al baño. Y ya estando ahí en el baño, ella empezó a leer un bote. En el bote decía Diamond, y sabemos que pues significa diamante, pero ella cuando lo leyó dijo: ay, ¿cómo se oye esta palabra? Se oye así como demonio, ¿verdad? Cuando ella estaba leyendo esa palabra. Yo también me levanté a esa hora al baño. Yo pensé que ella estaba en el otro cuarto. Me levanté al baño y pensé que estaba en el otro cuarto, porque a veces mi esposa pues se levanta en la madrugada y hasta la fecha se pone a orar. Me levanté al baño, iba yo, no prendí el foco, y cuando iba a abrir la puerta del baño, abre primero ella la puerta, y cuando la abre me ve y le hace ¡ah! Y yo también ¡ay! Me asustó con el grito, y me dice ella: soy yo. Le dije: soy yo también. Y nos abrazamos ahí todos asustados, temblando, hermanos. Y la bebé empezó a saltar en el vientre. Y entonces yo ya me puse a sobarle la pancita a mi esposa, hacerle cariños a la bebé, hasta que la bebé
se tranquilizó. Hay una relación desde el vientre. Y cuando el bebé nace, los papás aprenden a distinguir los diferentes tipos de llanto del bebé. ¿No es cierto, hermanos? Los papás saben cuando el niño llora porque está chiflado, porque está haciendo berrinche. Saben cuando el niño llora porque tiene dolor, porque tiene hambre. ¿Verdad que sí? Empiezan a distinguir los diferentes tipos de llantos del bebé. Y luego los papás, cuando el bebé está chiquito y empieza a hablar, los papás le hablan al bebé, ¿verdad? Y luego lo quieren enseñar a hablar. ¿Y qué es lo primero que les enseñamos a decir a los bebés? La mamá, ¿qué le dice? Mamá, ¿verdad que sí? Y los papás queremos que diga esa primer palabra. El papá quiere que diga la primer palabra, que diga papá. Y la mamá que diga mamá. Y ahí estamos, ¿verdad? Haciéndole a Gu y a escondidas del esposo, mamá, mamá. Y el papá también, papá. Y pasa el tiempo y finalmente el bebé dice la primer palabra, ¿verdad, hermanos? Coca. Pero se nace con esa necesidad de relacionarnos, ¿verdad que sí? Unos a otros. Pero muchas veces en el camino esas relaciones quedan afectadas por la violencia intrafamiliar, por el abuso a veces de algún familiar, algún vecino, ¿verdad?, que comete hacia un niño. Esas relaciones muchas veces quedan afectadas cuando el niño nace en un lugar en el cual no es deseado. Esas relaciones muchas veces quedan afectadas cuando el niño desde el hogar experimenta el rechazo, la diferencia de papá y mamá entre un hermanito y otro. Y no solamente esa capacidad de relacionarnos queda afectada con papá y con mamá o con nuestros familiares que amamos porque un daño nos hicieron o nos decepcionaron, sino muchas veces crecemos en el hogar con nuestros hermanos en la carne, con dificultades, con problemas, y sabemos que a veces, aunque hemos crecido, hay algo con esa hermana o con ese hermano, sea el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto, que algo sucedió y que impidió, amados hermanos, que esa relación fuera quebrantada, o porque el divorcio vino y visitó el hogar, o porque papá se fue de la casa, o porque mamá se fue de la casa y los hijos ya no crecieron, amados hermanos, como estaba planeado en un lugar estable. Y las relaciones interpersonales, nuestra capacidad de relacionarnos con los demás muchas veces queda afectado. ¿Y sabe por qué pasa todo esto? Versículo número 1 dice: todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Verdad que sí? Todo tiene, ¿qué dice? Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, todo tiene su tiempo. ¿Sabe de qué está hablando eso? De una realidad que se vive del cielo para abajo, de una realidad del sol hacia abajo. Está hablando de una realidad caída que está sufriendo los efectos y estragos del pecado. Porque nuestros primeros padres dieron lugar al pecado, y el pecado a través de la historia de la humanidad de una forma u otra ha hecho estragos y ha afectado los ciclos de nuestra vida, ha afectado nuestras emociones, ha afectado muchas veces nuestra capacidad de soñar y nuestra capacidad de relacionarnos con los demás como el Señor quería que la humanidad se relacionara. Y como el hombre y la mujer sufren los efectos de la caída, el Señor Jesucristo ha venido para restaurar. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Esta realidad que vivimos y lo que nosotros hayamos vivido y lo que nos haya pasado, no lo podemos cambiar usted y yo. Si usted en la infancia tuvo un abuso infantil, no puede cambiar eso, ya pasó. Si un ser querido que usted amaba mucho, un tío o una tía, le decepcionó, ya pasó.
Es una realidad que no podemos cambiar. Si usted trae una enfermedad emocional, una tristeza profunda del alma que no se la ha podido arrancar o ha sufrido los efectos del rechazo, es una realidad que no se puede cambiar. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios. El plan de Dios no era ese, hermanos. Vaya conmigo al verso número 11. Verso número 11. Dice la palabra, hablando de Dios, que todo lo hizo hermoso ¿en qué? En su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos para que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dice la palabra que Dios todo lo hizo ¿cómo? Dios hace cosas feas. Todo lo hizo hermoso. Dios es el creador. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quién lo hizo a usted? ¿Quién lo creó a usted? ¿Dónde lo creó? No tomó como en el caso de Adán polvo de la tierra, ni lo quitó de una costilla como en el caso de Eva. Pero el salmista dice que Dios lo crió en el vientre de su madre. Dice, mi embrión, ¿vieron qué? Lo vieron tus ojos. Y luego ahí ese embrión fue creado y fue formado en el vientre de su madre. O sea, que en el vientre de su madre Dios lo creó a usted. Usted es creación de Dios y eso es importante porque eso quiere decir que usted no está aquí en esta vida, en este planeta debajo del cielo por casualidad. Está aquí porque Dios tenía el propósito de que usted viniera a este mundo. ¿No le agrada eso, amado hermano? Y así que si usted fue un hijo no deseado o usted es fruto de una violación o de un adulterio o de un aborto o de una fornicación o un hijo deseado o un matrimonio normal, independientemente de las circunstancias que rodearon su concepción, amado hermano, es propósito de Dios que usted naciera y que usted estuviera aquí. No fue propósito de Dios esas circunstancias, pero sí que usted naciera y viniera a este mundo porque Dios tiene un propósito maravilloso para su vida. Usted fue creado con un propósito y fue creado por el Señor, así que usted no es producto de la casualidad. Usted no está aquí por casualidad. No es un accidente de la naturaleza. Él es el que da vida. Él es el que crea en el vientre de la madre. Amén. Él es el que permite que la mujer dé a luz. Usted no está aquí por casualidad, pero sabe, precisamente por lo dicho anteriormente, muchas veces crecemos enojados, inconformes con nosotros mismos. No nos gustamos. Bueno, algunos se van al otro extremo, ¿verdad? Son tan vanidosos que como Paco Stanley, ¿verdad? Qué bonito soy, cómo me quiero. Sin mí me muero, decía Paco Stanley. O como Gordolfo Gelatino, soy tan hermoso, ya lo ves. Hay quienes se van a ese extremo, ¿sí? Pero generalmente estamos inconformes. Si somos morenos, ¿qué hizo Michael Jackson? Se decoloró, inconforme con su color. ¿Y qué hacen las rubias? Se van a la playa a quemarse. ¿Verdad que sí? Y los chaparritos, ¿por qué no me diste, Señor, aunque sea unos 2 centímetros más? A veces, cuando hacen los púlpitos muy grandes, me siento como moped detrás del púlpito. Y los altos o las altas caminan encorvados. Pero Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Levántese en la mañana y vaya al espejo y dígale al Señor: Señor, grandes y maravillosas son tus obras, porque usted es creación de Dios, amén. Ahora, dígale a la persona que está a su lado,
Dios te hizo hermoso o hermosa. Antes de que le diga, si es argentino, no se lo diga, por favor. Pero de ahí para allá, dígale, eres hermosa, eres hermoso, Dios te hizo hermoso. Amén. Dios te hizo hermosa, porque usted es creación de Dios. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, y el propósito de Dios, amado hermano, no era que el hombre cayera y fuera afectado en los todos de la vida. Dice la palabra de Dios en el verso 15, aquello que fue ya es, no lo podemos cambiar, y lo que ha de ser fue ya. Van a venir cosas que se van a repetir, pero dice la Escritura, Dios restaura. Dios restaura lo que pasó. ¿Qué es restaurar? Restaurar es volver una cosa a su utilidad original. Eso es restaurar. La relación con Dios se había roto, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, esa relación se restaura cuando usted y yo depositamos nuestra fe en Él. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo ha venido para restaurar nuestra relación con Dios. Él tiene poder para restaurar lo que pasó. Amén. Dios tiene poder para restaurarle físicamente. Amén. Dios tiene poder para restaurarle psicológicamente. Dios tiene poder para restaurar sus emociones, sanar sus tristezas, quitar sus quebrantos. Amén. Dios tiene poder para que usted recupere su capacidad de volver a soñar. Si usted ha dejado de soñar, déjeme le digo que no importa la edad que usted tenga, usted puede seguir soñando. ¿Sabe? Para mí un ejemplo de un hombre que sueña es el pastor Manuel Padilla. El pastor Manuel Padilla, desde antes de que él se jubilara, siempre nos estaba diciendo, ¿verdad? Y contando los días de su jubilación. Es de las personas que yo veo que disfruta su jubilación, pero porque él planeó así las cosas. Él tenía un sueño y lo logró. ¿Así es, pastor Manuel? Y ahora que yo estoy aquí, hermanos, cuando voy a su casa, disfruto de que mi hermano esté jubilado. ¿Saben por qué disfruto de que mi hermano esté jubilado? Porque los sábados cuando juegan Tigres y Rayados, sobre todo cuando juegan los Tigres, ¿verdad? De repente le caemos ahí en su sala y estamos con su plasma ahí viendo y tomando cafecito. Porque él está jubilado, así lo planeó. Él disfruta su jubilación y obviamente que tiene otros planes, no nada más ve fútbol y se la pasa ahí en la sala, ¿verdad? Tiene otros planes, mi hermano. Pero, hermanos, Dios nos puede dar la capacidad de soñar. Yo tengo planes para mi senectud, para mi vejez. Me faltan 10 años para llegar a la honrosa edad, a la tercera edad. 10 años, pero saben, ahora muchas veces la gente ve con temor esa etapa de la vida, ¿verdad que sí? Pero a mí ya se me ha ido el temor. Tengo sueños para cuando yo llegue a esa edad. Me faltan 10 años, a lo mejor me los aviento aquí en Buen Pastor Periférico, ¿sí? Mi esposa, y estoy expectante de lo que Dios tiene para mí dentro de 10 años. Mi esposa también está expectante, pero de cuánto va a ser la jubilación y de cuánto va a ser la pensión, ¿sí? Porque Dios nos puede devolver la capacidad de soñar, pero ¿sabe también que Dios puede devolverle? Dios también restaura las relaciones. ¿Hay alguna relación rota? ¿Alguna persona que usted ama mucho y que le extraña? Y esa relación se rompió por el pecado. Dios tiene poder para restaurar. Ustedes recuerdan, hermanos, a José y sus hermanos que lo vendieron, ¿verdad, hermanos? ¿Recuerdan eso? Dios restauró la vida de José y su familia. Y ustedes recuerdan
la parábola del hijo pródigo, que se fue a una provincia lejana, pero cuando el hijo volvió, fíjense, cuando la relación de José fue restaurada, ¿saben qué hizo José? A cada uno de sus hermanos los abrazó y los besó, uno por uno. En la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo regresa a casa, dice su padre que al verlo de lejos, ¿verdad que sí? ¿Qué hizo el padre? Fue y lo abrazó y se echó sobre su cuello. ¿Y qué dijo? Hagamos fiesta. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no le cantó cuando lo veía venir? Te lo dije, ¿verdad que no? No, él fue y se echó sobre su cuello, le abrazó, le besó e hizo fiesta. Mandó que se matara el becerro más gordo. Y ustedes recuerdan la vida de Jacob y Esaú. Esaú, que había prometido matar a su hermano cuando lo encontrara. Y pasaron los años. Y cuando se encuentran nuevamente con familia, Jacob se metió en oración. Y cuando sale de ese tiempo de oración con Dios, se encuentra con su hermano. Y su hermano, ¿qué hace? Lo abraza y lo besa. Cuando estaba yo en la iglesia de Jerusalén, hay una hermana que se llama Margarita, en la iglesia de Jerusalén. Esta hermana, esta viejita, tenía hijos aquí ahí en San Nicolás, pero una parte de sus hijos, sobre todo sus hijos mayores, su esposo se los había llevado a Estados Unidos, los secuestró, se los llevó a Estados Unidos. Ellos allá crecieron, con la idea de que su mamá los había abandonado, etcétera. Pasó el tiempo, pasaron 40 años. Y el papá, antes de morir, les contó la verdad a los hermanos, a los hijos de la hermana. Y entonces los nietos de la hermana Margarita se dieron a la tarea de buscar a la abuelita que estaba en México. Y la encontraron. Y un día, iniciando el culto ahí en la iglesia de Jerusalén, de repente vi que llegó mucha gente. Llegaron como unas 40, 50 personas. Es que los hijos de Estados Unidos y los nietos y las nueras y todos habían venido a encontrar a la abuelita, y la abuelita les dijo que ella era cristiana y se los llevó a todos a la iglesia. Estuvo bien padre la ofrenda ese día. No es cierto. Hermanos, y fue una bendición la reconciliación, la restauración, porque Dios tiene poder para restaurar las relaciones. Termino con esto. Un hombre que se había portado mal con sus padres cayó en la cárcel, y estando en la cárcel este hombre se arrepintió y encontró al Señor. Y cuando cumplió su sentencia, le mandó una carta a su papá y le dijo: papá, quiero pedirte perdón porque yo sé que como hijo los he ofendido y les he causado mucho daño a ti, a mi mamá y a mis hermanos. Y quiero saber si tú me has perdonado. Que cuando yo vaya a casa pongas un pañuelo blanco en el árbol que está en el patio de la casa. Y este hijo, cuando salió de la casa, viajó en tren. El tren pasaba precisamente por donde estaba la casa. Y cuando el tren se estaba acercando, este hijo iba agachado y no quería levantar su mirada porque decía: ¿y si no veo el pañuelo? Quiere decir que papá no me ha perdonado. Y cuando ya se estaba acercando a la casa, finalmente pudo levantar su mirada y mirar al árbol. ¿Y saben qué? No había un pañuelo. El árbol estaba repleto de muchos pañuelos. Y toda la familia estaba ondeando pañuelos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios restaura lo que pasó. Yo le pregunto a usted en este día, medite por favor, ¿qué es lo que el Señor tiene que restaurar en usted? ¿Qué es lo que el Señor tiene que reparar a partir de este día? ¿Hay enfermedad física? ¿Hay enfermedad emocional? ¿Ha dejado de soñar? ¿O hay una relación que usted quisiera que se restaurara?
póngase de pie. Por favor, póngase de pie. Y vamos a orar. Aquello que fue ya es, no lo podemos cambiar, y lo que ha de ser ya pasó, pero Dios restaura. Amén. Dios restaura lo que pasó. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios restaura lo que pasó? ¿Podemos darle un aplauso al Señor? Y si hay algo que Dios tiene que restaurar, Dios envió a su Hijo Jesucristo para restaurar la primera relación, la más importante en esta vida, que es la relación con Dios.